Estaba picando ajo finamente cuando llegó el mensaje. La cocina olía a romero y mantequilla y el pollo se estaba asando en el horno, el favorito de Mateo. También había encendido las velas bonitas, esas que compramos en aquel mercado local el otoño pasado. Recuerdo haber pensado que quizás por fin se daría cuenta del esfuerzo. Había dicho que volaba de regreso desde Ciudad de México esa noche. Las reuniones se habían alargado toda la semana. Llevaba 5 días sin verlo y una parte de mí lo extrañaba. La parte que todavía creía que lo nuestro tenía salvación. Cuando mi teléfono vibró, me sequé las manos en un trapo de cocina y miré la pantalla. Sin nombre. Solo un número que conocía demasiado bien. Empaca tus cosas. Regreso con alguien más. Ya no haces falta. Eso era todo. Sin puntuación, sin explicación, sin rabia. Solo una sentencia. No se me cayó el teléfono. No grité. Mi cuerpo ni siquiera se inmutó. Fue como si hubieran succionado todo el ruido del mundo de la habitación. El temporizador del horno sonó. No me moví. Afuera, la luz del porche de la casa de enfrente parpadeaba como siempre. Adentro todo se detuvo. Mi respiración, mi pulso, la parte de mí, que todavía pensaba que el amor significaba seguridad. Leí el mensaje de nuevo más despacio esta vez, como si el dolor pudiera convertirse en claridad. Pero no cambió. Él lo había escrito. Lo había enviado. Lo decía en serio. Dejé el teléfono suavemente sobre la encimera junto al salero. Apagué el horno. Descorché el vino que estaba guardando. No por celebración ni por desesperación, solo porque necesitaba sentir algo cálido bajando por mi garganta. No hubo lágrimas. Solo un reacomodo silencioso dentro de mí. Algo cambiando. Algo tensándose. Caminé hacia la ventana de la sala y miré hacia la oscuridad. Probablemente él estaba abordando su vuelo, riendo. Quizás ella estaba sentada a su lado. Quizás ella ni siquiera sabía mi nombre. No sabía cómo sería el mañana. Pero sí sabía una cosa: no iba a encontrar la versión de mí que esperaba. El mensaje terminó nuestro matrimonio, pero comenzó algo completamente diferente. No respondí, ni entonces ni después. El teléfono permaneció en silencio sobre la encimera intacto. Apagué cada luz de la casa una por una, como si estuviera clausurando una exposición en un museo. Una galería de traiciones silenciosas. Las fotos del pasillo, aniversarios, sonrisas forzadas, un cumpleaños que casi olvidó, me devolvían la mirada como reliquias de la mujer que solía ser. La habitación olía a su perfume, ese caro que solo usaba cuando viajaba. Me quedé en el umbral con los brazos cruzados, dejando que el recuerdo intentara surgir en mí. Pero no lo hizo. No vino nada, ningún colapso. Solo aire, frío y seco. Me senté al borde de la cama y saqué el cuaderno con tapas de piel de la mesita de noche. No un diario, un libro de cuentas. Algo que no había tocado en años. El bolígrafo se movió antes de que las lágrimas pudieran siquiera asomarse. Cuentas bancarias conjuntas. Fondo de jubilación. Esa segunda tarjeta de crédito que yo no solicité. Millas de viajero frecuente. Sus contraseñas, las que nunca cambiaba. El nombre Valeria, que una vez murmuró entre sueños. Escribía como si estuviera trazando un plan de guerra. Pero no sentía rabia. Sentía claridad. Bajé las escaleras, apagué la luz de la cocina y tomé mi teléfono. Revisé los contactos hasta que la encontré. Camila Ríos, vieja amiga de la universidad, abogada de familia, la que me tomó la mano en el funeral de mi madre y dijo: llámame si alguna vez necesitas quemar los planos y construir de nuevo. Marqué. Contestó al segundo timbrazo. Sofía, no le expliqué. No hagas preguntas, solo encuéntrate conmigo mañana. Hizo una pausa. Luego dime la hora. Colgué y miré mi reflejo en la ventana oscura. No me veía rota. Me veía despierta.
Mateo me había dicho una vez, si alguna vez nos separamos te vendrías abajo. No se equivocaba sobre la separación, pero había calculado mal todo lo demás. Él esperaba furia. Yo le di silencio y precisión. La mañana siguiente llegó sin drama, solo silencio suave y absoluto. Bebí mi café solo y frío de pie junto al fregadero, mientras el sol se abría paso débilmente a través de las persianas de la cocina. No abrí mis mensajes. No revisé las noticias. Tenía un lugar donde estar, y lo único que llevaba conmigo era un cuaderno y la versión de mí misma que él olvidó que existía. El despacho de abogados de Camila no había cambiado. La misma firma, la misma alfombra, color vino, el mismo leve aroma, a cera de limón y certeza. Levantó la vista cuando entré con las cejas arqueadas, pero no dijo «lo siento». Eso era lo que me gustaba de Camila. Respetaba la supervivencia por encima del sentimentalismo. Sofía Vargas dijo poniéndose de pie: «Esa es una cara que no he visto desde...». «Saltémonos el viaje por los recuerdos», la interrumpí suavemente. «Necesito un plan». Nos pusimos manos a la obra. La cuenta corriente conjunta, congelada. Imprimió la confirmación antes de que yo siquiera me sentara. Las cuentas de inversión rastreadas y marcadas. Su asistente legal entró con archivos que ni siquiera recordaba que existían fondos de jubilación viejos, planes de pensiones. Uno por uno bloqueamos todo lo que tuviera mi nombre, aunque fuera vagamente ligado a ello. Cuando llegamos a la escritura de la hipoteca, Camila levantó la vista. Sigue a nombre de los dos, pero si presentamos una cláusula cautelar, no puede vender ni refinanciar sin tu firma. La redactaré ahora mismo. Afuera el cerrajero esperaba. Ni siquiera parpadeé cuando preguntó: ¿solo la puerta de entrada y la trasera o el garaje también? Todo dije, incluso la puerta del desván. Asintió. Cada clic del metal contra el metal se sentía como la puntuación de una frase que finalmente estaba terminando. Camila me entregó un juego de llaves nuevo. ¿Segura que estás lista para esto? Las miré en mi palma, simples plateadas sólidas. No admití, pero él cree que no lo estoy. Mientras conducía de regreso por nuestro barrio, pasé por la pastelería donde Mateo olvidó recoger mi pastel de cumpleaños hacía 3 años. Les había dicho a todos que ese año no estaba de humor para pastel. La mentira sabía a betún y resentimiento. En un semáforo en rojo, su voz resonó en mi memoria: «Sofía, te desmoronaría sin mí». Y quizás una vez casi lo hice. Pero hoy, el peso en mi pecho había sido reemplazado por acero. Él pensó que caería, pero nunca he estado más erguida. No necesitaba las pruebas para creerlo, pero las necesitaba para terminar esto limpiamente. Hay algo en la traición que se vuelve más nítido cuando está impreso en blanco y negro. No más no más espacio para el beneficio de la duda. No buscaba cerrar un ciclo, estaba construyendo un caso. Camila me dio el nombre de un investigador privado de su confianza. Ex inteligencia militar, dijo. Discreto, minucioso, caro. Valió cada euro. Me reuní con él en una cafetería cerca de la autopista. Se llamaba Ramón, 50 y tantos años, ojos tranquilos, café solo. Necesitaré una cronología, foto reciente, cualquier cosa que él haya podido usar, tarjetas, vuelos, nombres, dijo sin juzgar. Deslicé una carpeta por la mesa. Dentro estaban los últimos 6 meses de la vida de Mateo, hasta donde pude rastrear. Se cree muy listo, dije, pero solo es predecible. Ramón no sonrió, solo asintió una vez. Dame unos días. 3 días después llamó, sin drama. Solo está todo en el sobre. Fotos, recibos, marcas de tiempo. Servicio a la habitación para 2 en un hotel boutique en Cancún. Cargos a nuestra tarjeta conjunta, vuelos pagados con puntos de mi cuenta.
Había una mujer morena, 30 y tantos, zapatos caros, ese brillo particular de alguien que piensa que los demás limpian sus desastres. Su nombre, Valeria Montes. Él la tenía guardada en su teléfono como Tomás Logística. ¡Qué fino! No lloré. Ni siquiera parpadeé. En lugar de eso, volví a entrar a la casa y saqué una caja de plástico. No estaba empacando para irme, me estaba preparando para retirar lo que me pertenecía. Estratégicamente, quirúrgicamente. Etiqueté carpetas. Escaneé documentos. Recuperé contraseñas que no había usado en años. ¿El anillo de bodas? Lo dejé caer en una lata marcada como evidencia. Él podía quedarse con el sofá. Yo ya había memorizado dónde se había perdido a sí mismo. Sin dramas, sin cartas de despedida, solo un desmantelamiento ordenado de lo que él pensaba que era permanente. Y mientras me movía de habitación en habitación, despejando lo que importaba, una cosa se repetía en mi mente como un himno silencioso. Mientras ellos jugaban a la casita en un hotel, yo reclamaba el verdadero hogar, el mío. La casa no hacía eco, todavía no, pero tenía ese extraño silencio que se siente en las habitaciones de hotel y los pasillos de hospital, lugares que son temporalmente tuyos, pero nunca realmente un hogar. Cada cajón estaba vacío, los armarios despejados, las fotos retiradas. No dejé nada sentimental atrás. Si no era útil o legal, se había ido. No me llevé todo. Solo todo lo que importaba. Me moví metódicamente como un fantasma recorriendo su propia vida. Una última pasada por cada habitación. Un último barrido en busca de cualquier cosa que me perteneciera y solo a mí. La última llamada que hice fue a la compañía de servicios públicos. Cancelen todo a partir de mañana, dije. ¿Desea transferir el servicio?, preguntó la mujer al otro lado de la línea. No, que él se las arregle, respondí con el tipo de calma que llega después de que una tormenta ya ha hecho su daño. El termostato lo bajé a 15 grados, lo suficiente para evitar que las paredes se agrieten, lo suficientemente frío como para dejarle claro el mensaje. Luego coloqué lo único que no había empacado, una caja blanca cuadrada y limpia, atada con una cinta de raso verde. Estaba en el centro de la mesa del comedor, la mesa donde una vez habíamos organizado una cena familiar importante, donde él una vez olvidó mi cena de cumpleaños, donde una vez esperé en silencio pensando que el amor significaba paciencia. Dentro de la caja había 3 cosas. Primero, un montón de fotos. ¿De las de verdad? Nosotros bailando en la sala. Él tomándome la mano afuera de urgencias. Una cena a la luz de las velas del año en que realmente se acordó. Momentos demasiado genuinos para enmarcar, demasiado dolorosos para conservar, demasiado honestos para desechar. Segundo, extractos bancarios impresos. Cada mentira rastreada en tinta. Cada este mes estamos ajustados, desmentido por cargos que él nunca pensó que yo cuestionaría. Suites de hotel de lujo, cenas costosas, compras que yo nunca había visto. Tercero, una nota escrita a mano, simple, sin emociones, final. Tienes razón, ya no hago falta, tu acceso tampoco. Sin amenazas, sin acusaciones, solo la verdad en una caja y con un lazo. Volví a atar la cinta una vez con fuerza. Caminé hacia la puerta principal. Miré hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con certeza. Él me había dejado en silencio. Yo se lo devolví, pero más afilado. La camioneta entró en el camino de entrada justo después de la medianoche, sus faros cortando el jardín delantero como un reflector. La casa estaba oscura, sin luz en el porche, sin brillo desde las ventanas, sin señales de vida en el interior. Mateo redujo la velocidad hasta detenerse frunciendo el ceño mientras tocaba la pantalla de su teléfono. La puerta del garaje no se abrió. ¡Qué raro!, murmuró. Valeria bostezó en el asiento del copiloto buscando su bolso. ¿Paramos aquí?
Pensé que esto era solo por una noche. Miró la casa sin impresionarse. Parece abandonada. Mateo no respondió. Salió e intentó de nuevo con el botón del garaje. Nada. Caminó hacia la puerta principal, sacó su vieja llave y la deslizó en la cerradura. Se atascó a la mitad. La sacó bruscamente y lo intentó de nuevo. Seguía sin funcionar. La meneó, la giró con más fuerza. Valeria arrastró su maleta, la molestia comenzando a invadirla. ¿Estás seguro de que este es tu lugar? Sí, espetó él. Algo simplemente está mal. Rodeó la casa hasta la reja lateral, donde solía estar escondida la llave de repuesto debajo de la estatuilla del jardín. No estaba. La maceta debajo de la cual estaba tampoco. Miró a su alrededor, la inquietud creciendo rápidamente. Desde la ventana lateral vislumbró el comedor. Paredes vacías, sin cuadros, sin desorden, sin zapatos junto a las escaleras. Y justo en el medio de la mesa, como una ofrenda o una advertencia, había una única caja blanca atada con una cinta verde. ¡Qué carajos!, murmuró. La puerta trasera estaba cerrada con llave. El teclado numérico del garaje no respondía. El código no había cambiado, pero la electricidad claramente sí. Valeria estaba junto al coche, ahora visiblemente irritada. Mateo, tengo frío y estoy cansada. ¿Podemos ir a un hotel? Él no respondió. Encontró una ventana ligeramente entreabierta y la forzó raspándose la muñeca en el proceso. Se deslizó dentro y caminó directamente hacia la mesa. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Ni el zumbido del refrigerador, ni el tic distante del termostato. Ahora sentía el frío en los huesos. Abrió la caja con dedos temblorosos. Las fotos fueron lo primero: hot cakes, quemados noches de hospital, sonrisas de cumpleaños que apenas recordaba. Luego los extractos bancarios. Luego la nota. Tienes razón, ya no hago falta. Tu acceso tampoco. Se quedó helado con la garganta seca. Valeria entró, miró a su alrededor perpleja. ¿Dónde están los muebles? No hubo respuesta. Solo aire frío y el eco de sus propios pasos. Me echó con un mensaje. Ahora no podía volver a entrar ni con ella ni sin ella. El sobre llegó 2 días después, grueso, formal, con un sello en negrita: notificación legal. Procedimiento de divorcio adjunto. Mateo lo abrió de un tirón en la encimera de la cocina de su departamento alquilado temporalmente. El aire acondicionado traqueteaba sobre él, el único sonido en la habitación. Dentro había más páginas de las que esperaba: demandas de divorcio, congelación de activos, declaraciones formales y una lista de todo a lo que Sofía tenía derecho legalmente, además de algunas cosas que él había olvidado que ella sabía. Hojeó los papeles con creciente incredulidad. Las cuentas ya estaban congeladas. Las tarjetas de crédito conjuntas suspendidas. Incluso los fondos de inversión bloqueados antes de que pudiera mover un solo euro. Tomó su teléfono con el pulgar temblando. Llamó una vez. Buzón de voz. Otra vez. Seguía en el buzón de voz. Sofía, necesitamos hablar. Está siendo dramática. Así no es como los adultos arreglan las cosas. Sin respuesta. Otro día, otra llamada. Estoy dispuesto a hablar sobre lo que es justo. ¿Construimos esto juntos? Seguía sin nada. Sofía no se escondía, había terminado. Para el final de la semana, Valeria también se había ido. Dejó una nota que simplemente decía: yo no me apunté para este lío. Suerte. El ego de Mateo se amorató hasta convertirse en confusión. No estaba acostumbrado a que el silencio fuera la última palabra. Así que hizo lo único que lo hacía sentir en control: apareció en la casa. Ahora estaba abierta para visitas, preparada para la venta, impecable, neutral. La calidez se había ido, el aroma del romero y el limón de Sofía
había desaparecido, reemplazado por velas de vainilla, de esas que ponen las inmobiliarias y orquídeas de plástico. Entró como si todavía perteneciera allí. Sofía ya estaba presente de pie, con el agente inmobiliario con los brazos cruzados y el rostro tranquilo. «No puedes simplemente», comenzó él. Ella lo interrumpió con una sola hoja de papel sellada, firmada notariada. «Justicia», dijo ella con voz baja pero quirúrgica. «Eso lo perdiste junto con tu dignidad». Él miró el papel. Ella lo observó leerlo, no para herirlo, solo para asegurarse de que viera la parte donde su nombre era el único que figuraba ahora en la escritura. El agente inmobiliario dijo: «¿Le gustaría programar una visita, señor Sofía?». Ni siquiera parpadeó. Mateo se quedó allí, papel en mano, tratando de formar una frase. Él intentó reescribir nuestro final. Yo reescribí el contrato. La casa en Valle Bravo no era grande. 2 habitaciones, un pequeño cuarto de sol, pisos de madera que crujían lo suficiente como para sentirse vividos. Pero era suya, limpia, pagada y envuelta en un silencio que ella había elegido. Desempacó lentamente, caja por caja, sin prisa, sin plazos. Solo una colocación deliberada, como reclamando un ritmo que había olvidado que podía establecer. Lo primero que hizo fue plantar romero y lavanda en pequeñas macetas de barro en el alféizar de la cocina. Se adaptaron rápidamente al sol. Ella también. Sofía lanzó su servicio de asesoría 3 semanas después de la mudanza. Sin gran inauguración, solo un pequeño letrero, un sitio web discreto y una misión: claridad financiera para mujeres que empiezan de nuevo. La primera clienta llegó por recomendación de Camila, luego otra, luego 5 más. Se sentaban a la mesa de su comedor nerviosas, cansadas, avergonzadas. Sofía les servía té y decía: «Yo he estado ahí. Ahora vamos a llevarte a otro lugar». Le creían no solo porque era buena con los números, sino porque conocía la mirada de una mujer reconstruyéndose. La voz comenzó a correrse, no rápido, pero sólidamente. Viudas divorciadas, mujeres a las que habían llamado demasiado emocionales para manejar el dinero, ahora salían de su oficina con hojas de cálculo y estrategias. Algunas la abrazaban, algunas lloraban. Una mujer susurró: «Pensé que empezar de nuevo era para gente más joven». Sofía había sonreído. «Empezar de nuevo es para los que están vivos». Todos los jueves Camila la visitaba. Bebían vino en el patio trasero, a veces en silencio, a veces no. Hablaban de clientes de la infancia, de exes ridículos y de la forma en que la paz puede sentirse extraña al principio. Sofía compró una bicicleta de segunda mano. Se unió a un club de lectura. Aprendió a hacer sopa de lentejas desde cero. Llenó el refrigerador con comida que realmente le gustaba. Y cuando abría su armario, nada estaba allí por accidente. A veces echaba un vistazo al sobre de la venta de la antigua casa todavía archivado en su cajón. No para revivirlo, sino para recordarse a sí misma: ese capítulo terminó porque ella pasó la página. No solo sobrevivió a Mateo, superó la versión de sí misma que lo necesitaba. Él me dejó vacía. Yo llené el espacio con algo mejor. El mensaje de texto llegó tarde, una noche meses después de que ella hubiera dejado de pensar en él por completo. Valeria se fue. Extraño lo que teníamos. ¿Podemos vernos solo para hablar? Sofía miró la pantalla no con rabia, no con anhelo, solo con curiosidad. De la misma manera que podrías mirar un moretón que por fin ha desaparecido y preguntarte cómo pudo doler tanto. No respondió de inmediato. Se sentó con ello. Dejó que reposara. Luego, a la mañana siguiente, respondió con una hora y un lugar. No para cerrar un ciclo, para tener claridad. Se encontraron en un cafecito en el centro, uno que sabía que él
nunca había notado cuando estaban casados. Local, sin pretensiones, tranquilo. Ella llegó 10 minutos antes y eligió la mesa del rincón junto a la ventana. Cuando él entró, reconoció su chaqueta antes que su rostro. Se veía más pequeño. No más delgado, simplemente desinflado, como si la vida lo hubiera presionado y él no hubiera aprendido a defenderse. Sofía dijo, ofreciendo una media sonrisa. ¿Te ves bien? Ella asintió, pero no le devolvió el cumplido. Él se lanzó. Valeria se había ido. Las cosas no habían salido como esperaba. Extrañaba las cenas, las rutinas, la tranquila estabilidad. Siempre supiste cómo mantener todo en orden, dijo. No me di cuenta de cuánto me apoyaba en eso. Sofía revolvió su té y esperó. Solo pensé, quizás todavía hay algo ahí, terminó él buscando una dulzura en ella que ya no existía. Ella lo miró durante un largo momento. El hombre que la había descartado, con una frase ahora buscando a tientas, una que pudiera traerla de vuelta. Ella sonrió. No con crueldad, simplemente con claridad. No dijo suavemente. Pero gracias por recordarme lo que nunca necesité. El rostro de él se crispó, herido, confundido, quizás incluso avergonzado. Ella se levantó, dejó dinero en la mesa y salió al aire frío del exterior. Pensó que lo extrañaría. Y casi lo hago. Hasta que le vi la cara. La segunda oficina abrió un jueves sin corte de cinta, sin comunicado de prensa. Solo una nueva placa de latón atornillada a la puerta que decía Sofía Vargas, Asesoría Financiera. Oficina Norte. Estaba en la esquina de una cuadra tranquila, cerca de la universidad. Un poco más de luz solar, un poco más de tránsito peatonal. La había elegido porque se sentía viva, como si la posibilidad hubiera echado raíces en las paredes. El espacio no era grande. 2 escritorios, una silla de espera y un tablero de corcho lleno de notas de agradecimiento escritas a mano por mujeres a las que había ayudado. La mayoría eran solo nombres de pila por privacidad o quizás por orgullo. Algunas estaban manchadas de lágrimas. Algunas eran feroces. Esa tarde, una clienta llamada Vanessa pasó con sus papeles finales, 30 y tantos años, manos nerviosas. Hacía un mes había llegado insegura y temblando. Hoy le entregó a Sofía un contrato de alquiler notariado a su propio nombre. Me diste valor, dijo Vanessa con los ojos brillantes. No pensé que podría hacer nada de esto sin él. Sofía sonrió. No lo hiciste sin él. Lo hiciste a pesar de él. Se abrazaron. Sofía la vio salir a la luz del atardecer con un paso más firme que cuando entró por primera vez. Esa noche Sofía se quedó hasta tarde revisando formularios, organizando archivos, regando la pequeña planta de romero en la ventana. Cerró la oficina ella misma, apagando las luces una por una, cerrando la puerta con llave, las llaves tintineando en su palma como un signo de puntuación. Salió al frío, miró hacia la puerta y vio su nombre reflejado en el cristal. No más cuentas bancarias compartidas, no más cumpleaños olvidados, no más habitaciones llenas de disculpas que nunca recibió. Esta vida, este negocio, esta libertad había sido construida sin el permiso de nadie. Él me borró con un mensaje. Yo me reconstruí con documento silencio y mi nombre en cada puerta. Ya no haces falta, dijo él. Ahora no solo hago falta, soy elegida por mí. ¿Alguna vez te han dicho que ya no haces falta? Si esta historia te hizo sentir algo, deja un comentario. Suscríbete para más historias de mujeres que no solo sobrevivieron, sino que se reconstruyeron. Y si crees que el silencio puede ser poder, no olvides darle like a este video.